desde que la conocimos la reclutamos, o sea, ni chance le dimos, ¿no? O sea, la primera vez que le escuchamos hablar le dijimos, eres parte de la Brigada para la Ley y Libertad y de aquí para el Real te van a tocar todas las ferias que podamos. Porque nos parecía importantísimo hablar no solo de la chamba que se estaba haciendo primero en el instituto, perdonen ustedes que traigo chismecito, primero en el instituto de la mujer y ahora en la secretaría, ¿no? La Secretaría de Mujeres, pero nos gustaría hablar sobre cómo logramos intentar tener una vida libre de violencia. ¿Existe algún mecanismo, algún sistema? ¿Cómo lo definiríamos? ¿Cuál es nuestra chamba? ¿Qué chamba les toca a ustedes? ¿Qué chamba nos toca a los ciudadanos? Un poco por ahí va esta charla sobre violencia. Bienvenida, Paloma, a esta Feria del Libro en Nesa. Muchísimas gracias a la brigada, no solo por la invitación, también por la labor tan importante que han hecho. 20 años acaban de cumplir. No, 15 años. 15 años, jóvenes, quinceañeras. Nada, agradecerles mucho la invitación, agradecerle mucho Ciudad Neza, pues el recibimiento a la brigada, la invitación a la Secretaría de las Mujeres, y extenderles un saludo fuerte de la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández. Sabe que estamos por acá y tenemos la encomienda de irnos con todos los recados y con todos los comentarios y sugerencias que quieran hacerle llegar a nuestra primera secretaria de las mujeres. Es un gran honor para quienes estamos en esta nueva secretaría estar en este esfuerzo institucional. Marina, acorde a la pregunta que nos lanzas, quiero decirte que ese es uno de los primeros esfuerzos de institucionalizar una agenda para las mujeres desde un tono mucho más fuerte. Ciertamente el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que pertenecían a la Secretaría de Gobernación, se fusionan, sus recursos se trasladan a la nueva Secretaría de las Mujeres, por supuesto también sus funciones, pero eso nos permitió pues analizar de raíz algunos vicios que tenían estas instituciones, que fueron pues no necesariamente espacios de corrupción o cosas, no quiero que se entienda en ese sentido, sino del cómo nacieron. Es organizativo, ¿no? O sea, nacen con muchas limitaciones porque al final de cuentas eran pequeñas concesiones que los gobiernos le habían dado a las mujeres. Bueno, pues vamos a crear un Instituto Nacional de las Mujeres, o bien se viene la sentencia de campo algodonero contra el Estado mexicano y ahí se crea la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que tiene sus antecedentes en Ciudad Juárez y después se traslada a tener funciones y seguimientos a nivel nacional, pero no dejaban de ser como instituciones satélites a la política pública, a la política fuerte. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dice, no se trata de eso, se trata de poner la agenda de las mujeres, el tema de la igualdad sustantiva en el centro de la política nacional. Y entonces se va a la Constitución una reforma que implica que el artículo 4 constitucional, que ya aborda el tema de los derechos humanos, adquiera un carácter de género, señalando la igualdad sustantiva como un derecho humano para las mujeres, pero también que nos puede permitir transformar nuestra sociedad. Tenemos otra línea de trabajo, otra línea de pensamiento que tiene que ver con la idea de que la violencia contra las mujeres es un problema estructural, que se combate atendiendo las causas de la desigualdad, las causas de la exclusión, que no es un tema nada más para las mujeres, sino es un tema para la comunidad. Un tema que nos debe de involucrar a todas y a todos, primero desde el reconocimiento. Y en eso pues hay que celebrar, hay que reconocer los avances que se tuvieron durante la administración del presidente López Obrador en el reconocimiento de las causas de la violencia contra las mujeres y en el nombrar a la violencia contra las mujeres como un problema de orden estructural, un problema profundo que estaba allí inscrito en nuestra sociedad, y visibilizarlo. Y eso fue algo que hizo mucho el presidente López Obrador, señalar que la desigualdad y la exclusión son los factores causales de la violencia contra las mujeres, como también lo fue la corrupción.
Tanto así que una de las grandes explicaciones de la violencia contra las mujeres pues, es el tema del Poder Judicial. Y que ahora la reforma al Poder Judicial nos va a permitir tener espacios mucho más democráticos, mucho más funcionales, mucho más institucionales, que pues eviten la reproducción de la impunidad, porque la impunidad al final de cuentas fue una de las bases del medio ambiente, de la ecología que explicaba muchas de las violencias contra las mujeres. La violaron, la mutilaron, la maltrataron, la insultaron, la discriminaron, la excluyeron, le quitaron la chamba, la trataron mal, le disminuyeron el salario porque estaba embarazada o bien porque tenía hijos e hijas, se prestó esta situación para que le doblaran la jornada de trabajo. Conjunto de violencias que una mujer se acercaba a los espacios de procuración y administración de justicia y no necesariamente eran sancionados o siquiera visibilizados. Hoy tenemos la oportunidad de revisar la plantilla de elección del Poder Judicial y checar cuál es la agenda contra la impunidad. Porque sí, o sea, no solamente se trata de impunidad contra las mujeres, también muchos de los sectores vulnerables de nuestra sociedad han sido plenamente afectados por la omisión y la ceguera de los poderes judiciales, pero un problema fundamental fue la reproducción de la violencia contra las mujeres. Entonces, primero, contestarte, tenemos que participar, tenemos que pues, ser una sociedad, una comunidad que impugna a sus autoridades, que nos pregunta en la calle, nos interpela y nos dice tú como servidora pública qué estás haciendo para cumplir adecuadamente tus funciones, que seamos una sociedad participativa democráticamente y que asistamos a la votación del Poder Judicial de una manera muy informada y que nos preguntemos qué vas a hacer tú por los sectores que históricamente fueron excluidos, que históricamente fueron violentados, las mujeres, los campesinos, las campesinas, las poblaciones indígenas. Preguntarnos cuántas personas están en la cárcel sin sentencia y que no han sido sus procesos atendidos o porque son mujeres o porque son pobres o porque no hubo un proceso de traducción o no hubo herramientas de acceso a la justicia. Y seguramente candidatas y candidatos que están para jueces, magistrados, ministros tendrán que proponer agendas puntuales para estos sectores. La agenda de género no es la única en cuanto a sectores vulnerables, pero es importante sí visibilizar qué agenda tienen jueces, magistrados y ministros para las mujeres. A ver, acabas de decir una cosa importantísima y no sé si estarán de acuerdo, pues no eres hace unos años, pero la mitad de las cosas que decía, o sea, cuando de pronto decía que te doblen la jornada, que te bajen el salario, que te despidan porque estás embarazada, que te la hagan de tos porque lo que se te ocurra, o sea, todas esas violencias que acaba, no es elenco de violencias que acaba de decir, ¿hace cuánto se nos ocurre que son violencias? O sea, ¿a qué me refiero? Estaba mal. Claro, no nos parecía, ¿no? Hasta hace muy poco empezamos a ver que a lo mejor sí era violento que de la nada te dijeran horas extras a fuerzas y no opcionales, o que te duplicaran la jornada de trabajo, o te bajaran el salario, o te dijeran tú cobras la tercera parte de tu compañero porque tu compañero es machín. No se nos ocurría ni siquiera que era una violencia. Y de pronto pasamos de eso a tener la posibilidad de que se nos defienda frente a ello. ¿Cómo vivimos el día a día en esta violencia estructural y cómo intentamos, ¿no? ¿Cómo nos vamos defendiendo de ella? Es que hay un acostumbramiento, exacto, una normalización, una naturalización de los actos que discriminan a las mujeres. La violencia de género es una de las formas más extremas, más graves de discriminación. Son violencias que suceden por el hecho de ser mujer. Exacto. Cuando te empiezas a preguntar por qué sucedió esta violencia y la respuesta más fundamental es que era mujer o que la víctima de esa violencia fue una mujer, estamos frente a una violencia de género y tiene que ver con que somos sociedades que históricamente se organizaron así. Se organizaron en relación a un sistema sexo-género, a una división sexual del trabajo, donde las mujeres ocupan algunos roles sociales
que tiene que ver con el confinamiento de las mujeres al espacio público, con el hacer que las mujeres sean las encargadas de la reproducción de la vida, del tema de los cuidados, del mantenimiento de la familia, en cuanto al trabajo doméstico. Todo esto de lo privado, de lo doméstico, de lo íntimo, le toca a las mujeres. Cuando las mujeres nos salimos un poco de estos esquemas, de estos roles, de estos estereotipos de lo que debe ser una mujer, porque si una mujer no es fina, delicada, bonita y amorosa, se sale de este estereotipo de lo que debe ser una mujer, entran factores de disciplina, de disciplinamiento, de aplácate vieja, o sea, esto no está bien. Y uno de esos factores de disciplinamiento es la violencia. Ese es fundamental. Hay tal vez otros, pero yo en este momento en mi mente busco, no encuentro otro que no sean herramientas violentas de hacer que las mujeres nos salgamos a la escena pública, nos salgamos a la calle, nos salgamos a la política, o bien no dejemos de cumplir estos roles que tienen que ver con el proceso reproductivo, con el proceso de la obediencia. La violencia sexual que sucede contra las mujeres se explica únicamente en el hecho de que somos mujeres. Y aquí no quiero preguntarlo, pero estoy totalmente segura porque además la estadística nos lo dice. 6 de cada 10 mujeres ha vivido alguna forma de violencia sexual a lo largo de su vida. 7 de cada 10 mujeres ha vivido alguna forma de violencia basada en el género a lo largo de su vida, pero de esas, todas hemos vivido alguna forma de violencia sexual. Tocamientos, hasta violaciones, todo aquello que tiene que ver con atacar tu integridad, modificar tu personalidad, intimidarte, poseerte, etc. Y dice la antropóloga Rita Segato, muchas veces no tiene nada que ver con el que esta mujer era una mujer apetecible, o una mujer deseable, o una mujer no. Es un sistema de comunicación patriarcal del ejercicio de poder. Y que en las sociedades latinoamericanas, en sociedades que fuimos muy despojadas, donde el sistema de explotación es mucho más salvaje, donde a los hombres se les imprime un mandato de masculinidad que indica tienes que poseer, tienes que ser proveedor, tienes que ejercer poder, tienes que ejercer liderazgo, tienes que ejercer valentía, fuerza, etc. Pero además tu sistema social te desposee, te despoja de salario, te despoja de poder, te despoja de posibilidades y no cumples con los estereotipos de grandote, fuertote, guapote y con dinero. Pues al final lo único que te ha dejado tu sistema social es el cuerpo de las mujeres. Porque ese sí te permite el sistema poseer. Entonces, al ser el único objeto que puedes poseer, pues lo posees. Es un sistema de comunicación, la violencia sexual y la violencia contra las mujeres para el sistema social. A lo que voy es que es un problema complejísimo, sin embargo muy fácil de identificar. ¿Por qué una mujer no podría estar ejerciendo un cargo público? ¿O por qué cuando las mujeres están en la política solemos insultarlas de formas muy feas, muy terribles? Cosa que no ocurre necesariamente con los hombres. La violencia política contra las mujeres es uno de los ejemplos más claros, más evidentes. O sea, una mujer en la política la van a tachar de inepta, la van a tachar de fea, la van a tachar de no deseable y pocas veces de corrupta o que se fijen sus deficiencias como persona que está en un cargo público. Eso no necesariamente se observa, sino tiene que ver con sus características físicas y con su capacidad de estar presente dentro de sus roles y estereotipos en lo que le mandata la sociedad. Está sumamente normalizado. Quiero decir también, esto, Marina, es importante aprender a desnormalizar esa violencia, porque las mujeres somos las encargadas, las obligadas de hacer las tareas domésticas. Porque las mujeres, hacernos estas preguntas del por qué las mujeres tienen que ser cuerpos deseables. Porque las mujeres están expuestas a ser tocadas en el transporte público. O sea, la verdad es que pocas veces los hombres salen a la calle pensando en un conjunto de estrategias para que no te vayan a nalguear.
Yo dudo que muchos hombres salgan de su casa, se preparen antes de salir de su casa con el mejor no me pongo falda, mejor no me pongo medias, mejor no me arreglo, mejor no voy por esta calle porque por esta otra calle ya me miró alguien de forma lasciva. Preguntarnos la experiencia femenina en el espacio público, ¿cómo es? La experiencia de las mujeres en el transporte o en el trabajo. O sea, los hombres pueden tener ciertas confrontaciones en el ejercicio del poder, pero las mujeres no solamente tenemos esas confrontaciones, sino tenemos un temor permanente a que esa confrontación tenga que ver también con una forma de acoso o de hostigamiento sexual, por ejemplo. Entonces, el hacernos preguntas sobre la experiencia femenina en todo, en el yo como hombre, cómo vivo el parque, y tú como mujer, cómo vives el parque, tú como mujer, cómo disfrutas o ejerces tu derecho al deporte, y yo como hombre, cómo lo hago, cómo como mujer disfruto siendo audiencia de un programa de televisión donde las chavas salen cosificadas y convertidas en objetos sexuales, y como hombre yo cómo disfruto o vivo esa experiencia con los productos culturales, por ejemplo. O sea, al preguntarnos la experiencia femenina y la experiencia masculina, cómo es en la vida, nos va a permitir observar el decir, ¿sabes qué? Sí es posible que las chavas lo vivan feo, ¿no? Y además también cómo lo vivimos a diferentes edades. Porque no es lo mismo ser una mujer adulta mayor, a ser una mujer niña, a ser una mujer adolescente, a ser una mujer joven. Esas preguntas nos van a permitir estar en un mejor lugar al momento de reflexionar. Cuando puedas una cartilla y al dialogar como sociedad y al enfrentarnos a la vida como sociedad. Pero si nos hacemos esa pregunta, todos nos vamos a encontrar cosas bien violentas. O sea, las mujeres sufrimos 7 de cada 10 en el trabajo hemos sufrido alguna forma de violencia. 4 de cada 10 mujeres hemos vivido alguna forma de violencia a lo largo de toda nuestra vida como estudiantes. 6 de cada 10 hemos vivido alguna forma de violencia a lo largo de nuestra vida en la familia. A veces lo más feo y lo más triste es que las personas que violentan a las mujeres tal vez ni cuenta se están dando de que están ejerciendo una forma de violencia. ¿Por qué? Pues porque lo hemos aprendido, lo hemos normalizado, lo consideramos algo normal. Así me han hablado toda la vida. En la forma de convivir, así me han hablado. Los pellizcos, las amenazas, los celos, la vigilancia, estas formas que te intimidan en el de, híjole, mejor no voy con mis amigas, porque voy a generar celos y los celos derivan en golpes, o en reclamos, o en peleas que no diálogo. En fin, todo esto que nos llega a generar incomodidad también es violencia, pero creo que la mejor forma de identificarla es preguntarnos por nuestra experiencia como hombres o nuestra experiencia como mujeres en el trabajo, en la escuela, en la calle, en la tele, en el radio, todo lo que sea en los medios digitales. También no creo que sea uno de los grandes temores de los hombres que sus fotos íntimas sean compartidas por todos lados, ¿no? Porque no necesariamente cuando se comparte, que sí sucede, las fotos íntimas de los hombres, se presta que su imagen pública, su reputación, su posibilidad de acceder a un trabajo, etcétera, se ve afectada. Como si bien sucede cuando se difunden las imágenes íntimas de las mujeres. Tiene un conjunto de repercusiones que afectan su desarrollo, que van a afectar su personalidad y que afectan su integridad. Sucede, por supuesto, también para los hombres, pero cómo se vive ese temor no es precisamente el mismo, o el cómo somos sancionadas por nuestra comunidad cuando hacemos alguna actividad que no nos toca como mujeres. Somos muy sancionadas cuando no tenemos hijas e hijos, cuando decidimos cuando decidimos desarrollar nuestra vida y nuestra sexualidad con una persona de nuestro mismo sexo. Bueno. Cuando no cumplimos roles, cuando no somos el ama de casa perfecta, cuando nos salimos a trabajar y no necesariamente estamos dentro del rol doméstico. Hay muchísima sanción, y la sanción significa castigo, y la sanción social significa aislamiento y perder las redes de apoyo que podrían acompañarnos en diferentes momentos de la vida. A ver,
Ahorita Paloma contaba una cosa que yo decía, el clásico de a la hora en la que estás regresando a tu casa, ¿por dónde te vas? Y yo tengo esta discusión más o menos un día sí y otro también con mi marido, que está aquí enfrente, de cómo nos regresamos a la casa. Exacto, el que acaba de saludar, ¿no? ¿Por qué? A ver, porque él decide que según él quiere ir por el camino más recto, y yo prefiero ir por la calle más iluminada. Y no nos dimos cuenta hasta que nos peleábamos cada vez que nos subíamos al coche de por dónde nos regresamos, ¿no? Porque cuál de las dos calles agarrábamos, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta y le dije, es que a ti no se te ocurre, nosotros ya lo hacemos completamente, es instintivo, ¿no? O sea, tú ya ni siquiera lo piensas, tú ves una calle oscura o 4 calles iluminadas de dar la vuelta, prefieres agarrar 4 calles y dar la vuelta. No importa que puedas hacer mucho menos, pero por ese callejón no te vas a meter. A nosotros, digo, ¿cuántos de ustedes se les ocurriría que si a un compañero suyo, hombre, le dan un ascenso en la chamba que tiene, lo suben, ¿no? Lo suben de grado, la chamba que sea? ¿A cuántos de ustedes se les ocurre que lo que pasa es que seguro su compañero se acostó con el jefe? ¿Ah? Pero si es mujer, es lo primero en lo que piensan. No se les ocurre que tiene capacidad, que lo hizo porque, ¿no? Porque tiene capacidad para hacerlo. O sea, en automático, o sea, igual que en automático nosotros agarramos la calle, ¿no? La calle iluminada, en automático piensan, no, pues, seguro que se acostó con el jefe y por eso le dieron la chamba, ¿no? Eso es lo que tenemos que romper. Esa parte automática en la que nos metieron en unos roles que no existen, ¿no? En la que vales menos porque no tienes hijos, ¿no? O en la que vales menos porque decidiste perseguir tu carrera. Es extremadamente violento el día a día sin que nos suceda nada en especial, ¿no? O sea, el de pronto, el acoso, ¿no? Como se hace el acoso en el metro, el acoso en el transporte público. No sé si algunos de ustedes recuerdan hace unos años en redes que se hizo un hashtag en Twitter que se llamaba mi primera vez o algo así, sí, creo que era mi primera vez. Y lo que hacía era pedir a que las mujeres de manera anónima contaran la primera vez que habían sido acosadas o violentadas, ¿no? Y entonces, lo primero que eran los hombres era como de, ay, ¿por qué mi primera vez y no mi única? Y yo, porque ojalá fuera la única, ¿no? O sea, desgraciadamente, decimos la primera porque después siguieron muchísimas más. Pero lo increíble de ese ejercicio que hicimos como sociedad en México es lo terrible que salió es que alguien se puso a leer todos los miles de tweets, ¿no? De historias que iban contando, de a mí me tocó mi tío, a mí me tocó un amigo de mi papá, yo en la chamba de mi mamá, ¿no? Había alguien que me levantó la falda y demás, ¿no? O sea, cierto acoso. El promedio, escuchen esto, era de 6 años. La primera vez que habían sido acosadas eran los 6 años. O tocadas. Y no se nos ocurría que esto pues fuera una forma de violencia hasta que muchas de ellas se atrevieron a contarlo con una cosa tan tonta como un hashtag y tú de manera anónima nada más te sumabas al hashtag y decías, a mí me pasó tal cosa, ¿no? Esta violencia tan brutal y cotidiana, existen maneras de crear redes y de ayudarnos. Y no solo de ayudarnos, sino de tener una contraparte que se está organizando para echarnos la mano. ¿Cómo accedo a lo que estás haciendo en tu chamba? O sea, ¿a qué me refiero? ¿Cuáles son los niveles de ayuda? Yo de pronto tengo
una situación de violencia, a lo mejor en la casa, ¿cuál es mi sistema? O sea, ¿cómo son los niveles de ayuda que ofrece la Secretaría de... Yo antes de pasar a las herramientas institucionales que tenemos, me parece bien importante decir que a partir de que empecemos a tener reflexiones como estas que hacemos y otras que cuando nos estamos bañando y demás, comenzamos a hacer del por qué somos diferentes, hombres y mujeres, nos puede servir muchísimo para construir una comunidad que quite de sus formas de convivencia los procesos de violencia. Son las violencias sexuales, por ejemplo, que son tan dañinas, que son tan graves. Hemos empezado a visibilizar las violencias sexuales contra las niñas últimamente, porque es altísima la cifra de violencias sexuales contra las niñas en México, pero estamos trabajando muy poco y es algo a lo que tenemos que avanzar, al reconocimiento de las violencias sexuales de los niños, porque es todavía mucho más difícil de invisibilizado, el conjunto claro, de estigmas que haya que un hombre, aún siendo niño, fue violentado sexualmente. ¿Qué tiene que ver niño y niño en el tema de género? La vulnerabilidad. Entonces es muy importante construir diálogos sobre el respeto al cuerpo, sobre el respeto a la intimidad, sobre el respeto a la integridad de las personas y empezar principalmente con niñas y niños a visibilizar que los niños y niñas son personas y son seres pensantes con una inteligencia total y óptima. No es que, es que niña y niño y esto es un jueguito. Desnormalizar los juegos. No está bien obligar a niñas y niños a besar a los adultos, a de dale un besito a tu tío, y el niñito así de no quiere. Todo eso, si las niñas y los niños no queremos, es importante empezar a enseñarnos a decir no quiero y respeto tu decisión como niño o como niña. Construir comunidades que nos cuidemos es otra gran estrategia, y entonces ahí sí me voy a estas herramientas que la presidenta Claudia nos está instruyendo y que las estamos desarrollando en la Secretaría de Mujeres con mucho amor, en verdad, con mucha entrega. Hay mucha dedicación, no solamente de la Secretaría de las Mujeres, sino también de la Agencia de Transformación Digital, la Secretaría de Bienestar y cuantas más instituciones le están entrando primero. Tenemos la línea de bienestar para las mujeres, es asterisco 079. Es una línea que tiene ya operadoras y operadores funcionando que pueden recibirle llamada a las mujeres. Y entonces, ¿saben qué? Desde que tengan una pregunta de, oigan, ¿es normal que me revisen el celular? Y ahí va a haber psicólogas, psicólogos, abogadas, abogados, y se van a canalizar las llamadas hacia espacios donde te van a brindar una atención especializada. Entonces, y ya es nacional, el 079. Sí, ya es una, 079 ya es una línea nacional. Entonces, estemos donde estemos, vamos a encontrar a alguien que nos canalice, que nos reciba la llamada, que nos canalice. Tenemos luego la estrategia nacional, que está a nada de arrancar, de las abogadas de las mujeres. Es una estrategia que va a reunir en esta primera etapa más de 830 abogadas de las mujeres que se van a encargar de dar asesoría, representación jurídica y acompañamiento a todas las mujeres que necesitan interponer denuncias, darle seguimiento a sus procesos judiciales. Era una deuda con las mujeres, porque muchas veces yo como pongo una demanda, como pongo una denuncia y luego pongo un seguimiento y me hablan en un abogado. Sí, se me va a voltear y ¿qué hago? Claro. Técnicos de abogado que una como ciudadana no entendía. Bueno, hoy en día contamos con la estrategia de abogadas de las mujeres, acaba de cerrar la convocatoria. Entiendo hasta donde me quedé con cifra de corte que participaron más de 4,000 abogadas en la convocatoria, y habrá un proceso de selección donde estarán los mejores perfiles de abogadas para dar acompañamiento. Luego la presidenta propuso, y está hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en Cuernavaca, junto con nuestra secretaria Citlali Hernández, instalando los primeros comités de tejedoras de la patria. Tejedoras de la Cuéntanos patria. qué es eso, porque suena, y yo creo que tengo la ligera sospecha que van a salir varias de mesa, así que oigan,
levanta la oreja. Tejedoras de la Patria es una estrategia de acompañamiento, de construcción y de reconocimiento de mujeres que pueden incidir en su comunidad, que simplemente están interesadas en difundir información, de decirle a sus vecinas, a sus amigas, miren, aquí están los programas federales, se trata de esto, de yo te acompaño porque a través de las Tejedoras de la Patria vamos a estar bajando información de lo que hace el gobierno y de las cosas que podemos hacer para acompañarnos y construir comunidad. Y la convocatoria es súper fácil, se meten a la página www.tejedoradelapatria.gov.mx, se inscriben y entonces la Secretaría de la Mujer se va a poner en contacto con las tejedoras. No hay intermediarias, no hay condiciones, no hay requisitos. Cualquier mujer que quiera participar, o si yo conozco a la vecina de la tienda que es bien activa, que es la que siempre nos da los recados, que le pasan los recados que vienen de Estados Unidos y ella le habla a la vecina. O sea, estas mujeres que son importantes en su comunidad, pero que no se han enterado de la estrategia, las podemos nominar para ser tejedoras de la patria. Y es una estrategia de construir comunidad, o sea, de pasarnos el chisme. Porque aquí de lo que se trata es de reivindicar el chisme. Es bien importante dialogar, ¿no? Y cuando las mujeres dialogamos y hablamos y nos construimos y nos reconocemos y nos pasamos los tips de la vida y demás, nos dicen que echamos chisme, pues hay que reivindicar el chisme. Y las Tejedoras de la Patria pues es una gran red de mujeres que van a estar en contacto con el gobierno y entre ellas para tener pequeños grupos de acompañamiento en todos los municipios del país, en todas las localidades. Esa es nuestra meta y estamos muy seguras de que lo vamos a alcanzar porque hay muchísimo interés en pertenecer a la estrategia. A ver, cuando de pronto dice quiénes podrían ser, yo de pronto pensaba en una historia que me contaste hace unos meses de una mujer que llega a un juzgado con sus 2 niños chiquitos, ¿no? Y de pronto pues está, ¿no?, en un pleito con el exmarido le quiere quitar a los niños, entra al juzgado y en el juzgado les dicen, no puede pasar con los niños. Y dice, ¿qué voy a hacer? No los puedo dejar, ¿no? Pero pues, si no me presento, pues les acabo de dar el pretexto perfecto para que él se quede con los niños. Y entonces está fuera de este juzgado llorando desesperada y aparece otra mujer y le dice, ¿qué es lo que le pasa? Y dice, pues es que no puedo entrar, no me dejan entrar con los niños, pero los voy a perder, o sea, necesito estar o me los va a quitar. Y esta otra mujer dice, señora, yo aquí me quedo. Yo no me voy a mover de aquí hasta que usted no salga por esa apuesta. No la conoce de nada, no sabe quién es. Pero esa solidaridad femenina de pronto entender, ¿no?, que si ahí en ese momento no hay otra mujer que dice, yo aquí me quedo las horas que usted necesite con sus 2 niños, esté segura que yo voy a estar aquí afuera esperándole, esa mujer pierde a sus hijos. Esa es una mujer que sería, no es anónima, evidentemente, no la conocemos, pero eso sería un gran ejemplo de alguien que debería de estar en este programa, ¿no?, en donde la solidaridad del día a día en nuestras colonias, en cómo nos ayudamos, en cómo de pronto tener pues oportunidades, este pequeño, yo le llamaría bocanada de aire, ¿no?, que le significó a esta mujer, que otra mujer que no conocía se plantara 6 horas afuera de un juzgado a decir, usted no me conoce, pero aquí van a estar sus hijos. Esa solidaridad, esa bocanada de aire son las que necesitamos. Y yo creo que este programa es perfecto para ese tipo de historias, ¿no? Para de pronto voltear a ver en nuestra comunidad y decir a quién deberíamos de comenzar. Piensen de pronto en alguien a la que la chamba, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, la ayuda a su comunidad que hace gratis podría ser muchísimo mayor si de pronto le damos un curso, le damos, ¿no?, pues casi un camino a seguir de cómo mejorar en su comunidad. Entonces me parece imprescindible, me parece un programa importantísimo y creo que va a tener una repercusión brutal. Sí, además que con Tejedoras de la Patria estamos reconociendo que las mujeres tenemos vida en nuestra comunidad y que tenemos, y ya hacemos de por sí muchas cosas para nuestra comunidad.
pero este acompañamiento que le va a dar el gobierno de México a las tejedoras va a permitir visibilizar estos esfuerzos de trabajar en conjunto, de hacer cosas en colectivo. Recién acaba de pasar el Día de las Madres y entonces yo me pongo muy militante de tratar de quitarle esta parte sufriente y esta parte de visibilizar a la mamá y el trabajo de la mamá nada más el Día de las Madres, y tal vez sí poner en la narrativa, y es algo que me gustaría comentarlo porque es relacionado a lo que tienen que hacer las tejedoras. Es decir, la maternidad tiene que ser un trabajo colectivo y de comunidad. Las maternidades, los trabajos de crianza tienen que estar acompañados por el Estado y tienen que estar acompañados por las comunidades. No es posible que sigamos caminando por el rumbo de la maternidad aislada cuando necesitamos que nuestra comunidad inmediata, no solamente nuestra familia, sino vecinas y vecinos, seamos capaces de llevar un proceso de formación de estas personas, chiquititas bebés, a una vida plena, a una vida de desarrollo, pero que además la maternidad no sea una carga en soledad, que lo es, o sea, cuando te conviertes en madre te quedas sola, de pronto tú das de comer y tú amamantas y tú cuidas y tú resuelves. Y a lo mucho hemos avanzado en el tema de las paternidades responsables, las paternidades no ausentes, de bueno, pues no tienen que vivir juntos, pero hazte cargo tú también. Pero creo que también tenemos que caminar a que la maternidad y la paternidad tienen que ser un ejercicio colectivo, donde todos estemos participando, y entonces estos tipos de esfuerzos institucionales que la Secretaría Central ya ha estado hasta que se trazó la ruta, visibilizó esto es Tejedoras de la Patria, es hablar de la colectividad, de todo lo que las mujeres necesitamos, pero también hacemos para la colectividad, ponerlo sobre la mesa, llevarlo a la construcción democrática, llevarlo a la construcción de ciudadanía y además en una convocatoria directa. Ya dejamos de pensar como en estas escalas donde hay intermediarios, donde hay condiciones, donde hay requisitos para poder participar en la vida pública. Ya lo hacemos, entonces quitémosle toda burocracia a la participación pública y caminemos hacia la construcción de colectividades. Me gustaría un poco que me contaras la cartilla de derechos de las mujeres, porque de pronto pues se volvió una cosa importantísima que llegó a nuestras manos y que no sabíamos que lo teníamos, que lo necesitábamos y que podemos construir una patria diferente con ellos. La cartilla fue un compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum que con mucha claridad visibilizó la necesidad de contar con una herramienta para dialogar. No es como tal vez en otros casos nos encontramos de, mira, te voy a leer la cartilla, ¿es esto? Sino tengamos un conjunto de textos, es un texto que nos puede promover el que dialoguemos, el que hagamos círculos de lectura, que lo llevemos a la discusión en el radio. O sea, es un texto, sí, pero es principalmente una herramienta para que observemos el papel de las mujeres en los espacios en donde viven las mujeres. Entonces, si ustedes ven la composición de la cartilla, van a encontrar un índice bastante interesante. Bueno, además, quiero decirles que yo creo que todas y todos soltamos más de una lagrimita cuando la presidenta Claudia toma posesión del cargo, y entonces dice este discurso de llegamos todas, dice llegan nuestras madres que nos dieron la vida y después volvieron a dárnoslo todo, nuestras hermanas que desde su historia lograron salir adelante y emanciparse, llegan nuestras amigas y compañeras, llegan nuestras hijas hermosas y valientes y llegan nuestras nietas. Es la apertura de la cartilla, que es sumamente conmovedor porque es la primera vez en la historia de México que se visibiliza un Estado constitucionalista y feminista, encabezado por una mujer que tiene la visión del cuidado y la visión de los derechos. Y luego, bueno, viene una presentación de la cartilla y después van a encontrar perdónenme, no lo encuentro, pero viene este índice que dice las mujeres tenemos derechos comunitarios, tenemos derecho a una familia feliz, tenemos derecho
a una vida sana, tenemos derecho al territorio. Así está organizada la cartilla. ¿Por qué? Porque sabemos que las mujeres no solamente somos mujeres en nuestra vida individual, o somos mujeres por nuestro cuerpo, las características de nuestro comportamiento y de nuestro cuerpo. Acaba de llegar somos mujeres en la escuela, somos mujeres en la calle, somos mujeres en la familia, somos mujeres que cuidamos del territorio, somos mujeres que gestionamos el agua, que vamos por la madera, que recolectamos la basura, que clasificamos los residuos sólidos. Somos mujeres en muchos espacios. Y desde ahí está estructurada esta cartilla. ¿Qué derechos tienes en esos espacios donde te desarrollas? Pues tienes derecho a la libertad, tienes derecho a una alimentación sana, tienes derecho a una vida política, a una vida democrática, tienes derecho a la comunicación, tienes derecho a que tu vida digital esté libre de estereotipos, no solo violencias, sino pues que te metas a las redes sociales y no encuentres la configuración del cuerpo de la mujer como debe ser, y entonces como no cumpliste, no eres. Tenemos derecho a esos espacios de desarrollo y de integridad, y es un tema también para hablarlo con los hombres, para hablarlo con las niñas y los niños. Es decir, es que estos derechos que se les dan a las mujeres no se les está quitando a nadie, sino que los subrayamos, son derechos para las mujeres porque son derechos que tenemos todas y todos, y tienen que ser reconocidos para todas y para todos, porque al final, bien es cierto, los hombres, por supuesto, también tienen derecho a un medio ambiente sano, a calles que sean limpias, a calles que sean transitables, a que nuestra movilidad como hombres también esté libre de violencias, de delincuencias, libre de estereotipos. Porque por supuesto que a los hombres también se les asignan estereotipos de género, claro, y roles de género. Y si podemos discutir sobre los roles de estereotipos que les asignan a las mujeres, lo vamos a hacer siempre acompañando esta discusión para los hombres. Cuando hablamos de avanzar en el ejercicio de derechos para las mujeres, es alcanzar condiciones de igualdad y no dejar absolutamente a nadie atrás. De eso se trata. Si les parece bien, abrimos a preguntas, empate, comentarios. ¿Alguien por ahí se anima? Ay, no encontré el índice, oye. Por cierto, Roberto, un favorzote. Si agarras de ahí algunas cartillas para darle a Fer, para que aproveche, o José. Comadre, gusto verte, bienvenida a la feria de Nesa. Está con nosotros Fer Tapia en esta feria del chisme. Quiero decirles que el nivel de cómo ha sido el proceso de irnos acompañando, pues cómo intentar integrar todo lo que sucede. Yo les digo, conozco a Paloma desde que empezó el día 1 en esta chamba y se paró y dijo, ¿qué necesitan? ¿Cómo ven? ¿Cómo puedo ayudar? Vengo a contarles. Yo sé que hay una parte, me perdonad si lo cuento en público, pero, o sea, yo sé que se les ha triplicado la chamba cuando pasaron de instituto a secretaría. El que tengamos una secretaria tan joven, que además está en contacto mucho con la gente, ha sido de pues la cantidad de gente que se le acerca a Citlali a decirle tengo esta bronca, ¿qué necesitas? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado el día de un instituto a una secretaria porque haber sido de loco? ¿Y cómo echamos la mano a los demás? Porque tampoco se vale que solo la chamba la hagan, ¿no? La hagan ellos desde el gobierno. ¿Cómo chambeamos nosotros para ayudar? Ha sido una tarea titánica. Yo ya pertenecía al Instituto Nacional de las Mujeres cuando la presidenta Claudia anuncia a Citlali, a la senadora Citlali en ese momento, como la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres. Y luego llega esa próxima secretaria, como a las siguientes semanas se presenta en las instalaciones de ese momento el Instituto Nacional de las Mujeres, y en verdad que todavía procesión. Es que es como
Santa Citlali. Santa Citlali, Santa Citlali, estoy de acuerdo. Santa Citlali. Ajá, vaya, la posibilidad, la capacidad de territorio, la capacidad de gestión, y además que yo lo voy a decir con mucho respeto, si me estás oyendo, jefa, lo digo la mano en el corazón, pero es una chava tan dinámica que está rompiendo tantos estereotipos de lo que es una incluso secretaria, porque es una chava joven y tiene diferentes agencias. Es una chava que pues llevó un proceso presidencial de transformación desde muy jovencita, además está participando en la izquierda más profunda del país. Entonces pues es normal que llegue a la secretaria con mucha potencia, con muchas expectativas y con muchísimo acompañamiento, y hacia atrás de la Secretaría Central llegaron agendas de trabajo, llegaron solicitudes, llegaron gestiones, y poco a poco empezó a crecer no solamente el trabajo, sino los retos y los desafíos que se le presentaban institucionalmente, que no han sido menores. Por ejemplo, también, y fue algo que no comenté hace un momento, pero la secretaria ha encabezado un esfuerzo para instalar en todo el país 630 centros libres. No, a ver, o sea, lo dijo como si nada, ¿se dieron cuenta? ¿Cuántos? 630 centros libres, que van a ser espacios ubicados estratégicamente en algunos municipios donde se van a brindar servicios de atención a las mujeres que viven violencia, acompañamiento para el desarrollo de autonomías, lo cual es súper importante porque no es solamente ¿Qué significa? Trabajo. Pues digamos que para traducirlo son el desarrollo de habilidades productivas, habilidades comerciales, habilidades para el trabajo, pero también autonomías políticas, autonomía para la cultura, todo lo que significa ser autónoma. Va a haber un conjunto de acompañamientos comunitarios y trabajo de base. O sea, tu comunidad te va a echar la mano para que tú puedas ser lo más autónoma posible como mujer. Así es, ese es uno de los ejes de los centros. Perdón, pero es un aplauso porque sí, no, ojalá. Sí, es muy de verdad gracias. O sea, y otro eje que van a desarrollar los centros libres, que se me hace sumamente emocionante, son los trabajos de prevención de las violencias orientado al cambio cultural, que es además alguna cosa que ha estado muy presente en el diálogo del presidente López Obrador y de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. El cambio cultural, la transformación de cómo convivimos. Entonces esto también se va a llevar a cabo a través de los centros libres. Pero en los centros libres va a haber abogadas, va a haber psicólogas, va a haber trabajadoras sociales. Va a haber trabajadoras sociales que le van a dar acompañamiento a todos estos ejercicios comunitarios. Entonces esperen próximamente su centro libre en su comunidad más cercana, porque bueno, tenemos alrededor de 2.500 municipios en el país, 630 centros libres se van a instalar, entonces vamos a tener la capacidad de dar cobertura a prácticamente todos los municipios del país a través de los centros libres, que van a ser además articuladores de las abogadas de las mujeres. Exacto, para ir. Y a los centros libres a donde se van a canalizar las llamadas. En caso de que necesites un acompañamiento, tú hablas el teléfono de la Secretaría de las Mujeres, y si se trata de un acompañamiento de mira, necesitas atención psicológica, lo que sea, te canalizan a tu centro libre más cercano. Además de otros servicios de atención para la violencia, como son los centros de justicia, que están dentro de los ejercicios programáticos de la Secretaría de las Mujeres, los centros externos de atención que canalizan a refugios especializados. Están, bueno, todos estos programas que ya se llevaban a cabo desde la CONAVIM y desde el Instituto Nacional de las Mujeres, se reformulan para tener mayor incidencia territorial. Entonces estamos hablando de una estructura nacional que ya necesitábamos y que ahora vamos a tener. Wow. Quiero decirles, si por ahí los compañeros del Fondo de Cultura Económica me están oyendo, ahí donde están los brazos, si me dicen la dirección de la
de la librería Elena Poniatowska, si se me acercan a decir, quiero decirles por qué. Las a estas alturas, ayúdame José con los nombres, 116 librerías del Fondo de Cultura Económica. No, 104 más las que están fuera del país. Las 104 librerías del Fondo de Cultura Económica son lo que llamamos una librería segura. ¿Qué significa? Que si tú estás caminando, te sientes acosada, sientes que se te están siguiendo, crees que puedes estar en peligro, puedes entrar a cualquiera de estas 104 librerías que hay en la ciudad, en el país, perdón, y ahí mismo se ha llevado todo un proceso con la propia gente de la librería para que sepan qué es lo que tienen que hacer, saben que tienen que hablar con las autoridades, ¿no? Poder ahí mismo, por ejemplo, cargar el celular, que de pronto parece una tontería, pero es importantísimo, ¿no? Que no estés desconectada. Entonces, quiero decirles que la librería del Fondo de Cultura Elena Poniatowska se encuentra en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, Avenida Chimalhuacán, sin número, entre Feria de las Flores y Clavelero, Colonia Benito Juárez. Ahí se encuentra la librería del Fondo de Cultura Económica Elena Poniatowska, que se encuentra aquí en ese es un centro seguro para ustedes. Pues felicidades y un agradecimiento al personal del Fondo de Cultura Económica de entrar al desarrollo de estas estrategias. La verdad es que es como muy necesario de pronto decir, híjole, me estoy sintiendo rara o me están siguiendo o alguna cosa, y poder acceder a un lugar, a un punto seguro, es un gran alivio, ¿no? Contar con estos espacios de emergencia, por decirlo algo. Agradecer y felicitarles por ese esfuerzo allá personalmente. ¿Por ahí algún comentario? ¿Alguien que quiera hablar? Si no, adelante. Le paso este micro, creo. Pues mi pregunta es cómo participamos los hombres en esta lucha. Súbete los bracitos, ¿no? Porque Es bien difícil. esta parte donde dicen no, se sienten inseguras. Para nosotros también es muy clave cuidarlas. Pero a veces esta ciudad nos cansa, sobre todo algunas calles que no están tan iluminadas. Yo voy caminando detrás de una chica, puedo parecer inseguro, pero no soy inseguro. Claro. ¿Cómo mostrarle también esa seguridad? ¡Ay! Vamos, sale volando tú. Es como algo también en donde nosotros sentimos de algún modo cierto tipo de inseguridad para poderle demostrar a la persona que va delante de la Que contigo estás seguro. esa sensación, ¿no? Ese, bueno, buscar un lugar seguro, sí, pero no me va a hacer nada. Entonces, ¿cómo proyectar también a veces ese tipo de situaciones? ¿Cómo ayudamos nosotros los hombres? Porque en esta, como ustedes mencionan, narrativa, pareciera que también esa lucha es el hombre. Yo creo que también hay hombres que estamos buscando cuidar. ¿Cómo cuidar? A las madres, a las hijas, a las hermanas. ¿Y cómo lo hacemos? Es como importante. ¿Qué hacemos? La verdad, súper importante. Qué bueno, súper. Te quiero decir tres cosas, pero primero empezar por híjole, qué triste, es realmente triste porque se trata de una cultura de miedo, ¿no? A la inseguridad, es real que pues, no es tú porque eres tú. Claro, no es individual, nos es colectivo. A contextos y a situaciones donde ese conjunto de claves estaban presentes y me pasó. Algo estaba en un lugar, o estaba sola, o estaba... Entonces yo creo que es bien importante primero comprender que es formativo. Con el tiempo vas aprendiendo a que si eres mujer y te expones a determinados horarios o rutas o a ciertas formas de contacto con hombres, te pueden pasar esas cosas. Y si eso los hombres lo entienden, pues también a lo mejor, es que no se trata de romper nuestra convivencia comunitaria, ¿sabes? Claro, Te entiendo perfecto, cómo lanzo un mensaje de no soy yo un peligro, yo no represento un peligro. El tema es que a lo mejor no eres tú, sino tu gremio. O sea, Sí, que es claro. El tema es que tenemos que transformar y eso con el tiempo va a cambiar. O sea, creo que eso es lo que la presidenta nos indica, nos habla
nos dice se trata de un cambio cultural. Tiene que cambiar, se tiene que transformar y hombres y mujeres, niñas, niños, niñas, jóvenes, todas, tenemos que estar libres de esa sensación de el otro, la otra, me representa un riesgo. En algún momento tenemos que llegar a una situación comunitaria donde eso no está presente. A mí me ha pasado cuando he llegado a estar en otros países que no tienen esta dinámica, que entonces pareces paranoica. No, bueno, es horrible. O sea, vas horrible, vas calle, así. y entonces vas con tu estrategia de ir mirando y se te queda viendo. ¿Qué traigo? Qué loca, ¿no? Que no quiere decir que porque somos países latinoamericanos somos más inseguros, pero nuestras dinámicas de calle sí lo son. Entonces, que hay violencia machista en Europa. No, en todos lados. En las todo el altas mundo. Europas, sí la hay, porque este es un sistema patriarcal, misógino, violento contra todas y todos, no solamente contra las mujeres, en todo el mundo. O sea, este es un sistema social. Y se comporta diferente en algunos lugares, tiene características sí geográficas o socioculturales. Pero el punto es que si hay una cosa instalada, histórica, de esto me va a representar un riesgo. Entonces a lo mejor también invitarles, pues a entender que eso nos pasa. O sea, no soy yo, pero un vato como yo me hizo algo alguna vez. Entenderlo tal vez nos permita a nosotros, hombres, desarrollar algunas como estrategias también de respeto al espacio o al comportamiento, o simplemente entenderlo. O sea, igual tú sabes que vas a pasar a una de ella y no te va a dar un microinfarto porque es de noche y porque es un hombre y eso te va a pasar. O sea, eso nos pasa. Y entonces yo me quiero disculpar con el conductor del Uber, que hace un tiempo me subí, yo iba muy distraída y de repente volteo y no va en la ruta, y además el chavo se desvía y se mete a un callejón. No, bueno, qué pánico. Histérica. Qué pánico. Entonces claro. le gritaba, ábreme, y el chavo asustadísimo me decía, te juro que la ruta del Google me trajo a este callejón, y yo estaba, bueno, desencajada de miedo, y él estaba peor porque, pues claro, así como de, me va a acusar, y sí fue una confusión tecnológica. Si me estás viendo, no se disculpa, porque se asustó mucho de mi reacción, y yo me asusté mucho de lo que estaba sucediendo, porque yo estaba en una calle desconocida, en un callejón con un hombre, en un carro cerrado con seguro. Cerrado. En verdad, o sea, porque has visto que hay delincuencia, hay sistemas delictivos alrededor, criminales, etcétera, de lógicas criminales, y luego la cobertura noticiosa no nos ayuda mucho. Entonces es tal vez entenderlo, ser un poco más comprensivos y caminemos hacia espacios seguros, ¿no? Donde hombres y mujeres estemos conscientes de que esas experiencias nos vienen arrastrando, las venimos cargando y las estamos traduciendo en una forma de cómo. Y por último, sí, perdóname, a mí sí me parece, yo soy de la vieja escuela, también me quiero disculpar con compañeros, pero sí me parece que tenemos que desestructurar la narrativa de la batalla de los sexos. Este no es un tema hombres contra mujeres, y también invitar a los hombres a que se piensen. O sea, la verdad es que las mujeres hemos hecho lo propio. Nos hemos pensado como mujeres, nos hemos reflexionado, construimos una teoría, porque la teoría feminista nos permite enfocar la realidad, leerla, entenderla. Les podremos pasar algunos tips, ¿no? El feminismo te dice esto, pero a los hombres ya les toca reflexionarse lo que son como sobre sujetos ellos, explotados, sometidos, como sujetos que también están inmersos en procesos que ni les gustan, la neta. O sea, no creo que les guste estar en esta competencia de quién es el más proveedor, o quién es el más fuerte, o quién es el más macho. Hay estadísticas en el país que dicen de qué se mueren los hombres en México. De paros cardíacos. Claro. ¿Por qué relacionadas al estrés? ¿Por qué relacionadas a la capacidad de proveer, a que se les cayó el salario, o que no consiguieron la chamba que les... Eso está bien gacho. ¿Y de quién es la culpa? Pues de las mujeres. O que cuando yo diga, no, es que como mujer me ha pasado esto y esto, ¿de quién es la culpa? De los hombres. No. En realidad es culpa de nuestro sistema social y político, al que tenemos que volver a ver y decir, no vamos a jugar sobre estos mandatos, pero creo que sí,
yo no sé, y ojalá que ninguna de mis maestras me oiga y me regañe, pero no sé si hay que hacer una teoría de lo hombre. Claro. ¿No? O sea, yo creo que sí es importante como que se sienten en círculo y entre ustedes digan, sí está bien feo, que cuando tuve mi primer algo, no se lo pude contar a nadie porque no era de machistas platicar esto. Por ejemplo. ¿Sabes? O sea, como espacios de reflexión, porque la verdad es que te ves muy joven. Pero yo, por ejemplo, pienso en mi papá, digo, está bien ruda la masculinidad que limitaba la expresión de sentimientos y emociones a los señores. Claro. No, ni hablar del tema a los señores, hablarles del tema de cuidar la salud mental y emocional, porque pues, es de mujeres, ¿no? Necesito un amigo, güey, necesito llorar, necesito... ¿A poco? O sea, ¿sabes ese conjunto de limitaciones? Que sí es cierto que las generaciones más jóvenes han ido como cambiando, pero pues mujeres somos mujeres, hombres somos hombres, nos construimos en conjunto. Creo que eso es muy importante, que den la batalla por pensarse y reflexionarse y de quitarse el mandato masculino, que es muy tremendo en las sociedades latinoamericanas principalmente, porque se discute en otros espacios, pero no necesariamente en los países latinoamericanos se ha puesto, ¿no?, a discusión el que es ser un hombre dentro de esta sociedad. Mira, yo te pongo un ejemplo de cómo está cambiando y cómo a lo mejor se siente chiquititito, pero te juro que yo lo sentí inmenso. La misma experiencia, ¿no? Te subes a un Uber, no, mentira, porque yo no iba a pagar yo no tenía como prepago, yo iba a pagar en ese momento, entonces se está estacionando, estoy contando como las monedas, entonces claro, yo me acerco como entre los dos asientos, ¿no?, a la lucecita chiquita que tenía adelante para poder como contar las monedas, y entonces claro, el tipo se acerca como en medio de los dos asientos, se da cuenta, y entonces en ese momento prende la luz para que yo pueda ver las monedas, nos damos cuenta que está a esta distancia, y lo primero que el tipo se sorprende y me dice, wow, qué bonitos ojos tienes, ¿no? Y en el momento en el que él mismo se escucha decir, qué bonitos ojos tiene, se da cuenta de mi cara de terror. Yo lo tenía a esta distancia, yo estaba en su coche, en un coche cerrado, ¿no? Y entonces, lo que para él fue en automático, pero ni siquiera lo pensó, o sea, de verdad le salió el corazón decir, wow, cómo me gustaron los ojos de este chaval. Yo lo viví de una manera completamente diferente y aterrada. Y entonces el tipo se da cuenta y me dice, perdón, 1000 disculpas, no quise decir eso. Entonces todavía el tipo se aleja lo que puede, porque pues es un asiento, tampoco es que tuviéramos 1 metro, ¿no? Se pudiera caminar 1 metro para atrás, ¿no? Pero se aleja como lo más que puede de mí y me empieza a pedir disculpas. Y entonces yo cuando me doy cuenta de eso, le digo, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Y cuando me estoy bajando le dije, gracias, ¿no? Porque te dabas cuenta que no había una intención de maldad, ¿no? No había nada fue completamente en automático, pero claro, la situación, o sea, a mí me prenden la luz y el cuate está a esta distancia de mí, yo estoy en un coche encerrado con él, yo debo de haber puesto una cara de pánico espantosa, ¿no? Eso por un lado quería contarte esa anécdota para decirte cómo una cosa que es chiquitita, ¿no? Pero ahí vi el cambio en él. O sea, él solo se dio cuenta de que la situación había dado la situación había creado una situación muy violenta y lo primero que quería era asegurarme de no te preocupes, no pasa nada, ¿no? O sea, no te va a pasar nada. Eso por un lado. Y por otro lado, hay una parte muy terrible que es cuando Paloma decía, ¿cómo puedes? No sé, decías esta cosa de cómo puedo hacer que
pues que se sientan más seguros alrededor mío, que sean, no, a lo mejor no eres tú, pero es tú, ¿sí? Yo de pronto pensaba, ¿cómo son tus amigos? ¿Cuáles son los chistes que hacen? ¿Cuándo, en qué momento les pones un freno en un grupo de WhatsApp y le dices, no, compadre, esas cosas no se dicen? ¿No? O sea, perdón, pero yo no le entro. O perdón, pero no, a mí no me mandas esa foto. ¿No? O sea, yo no le voy a entrar al juego a que, ¿no? Me mandes la foto de tu mujer, porque son las 3 de la mañana y estás aburrido, ¿no? Hagámonos una pregunta muy sencilla, que es, si tenemos cuántas mujeres violentadas alrededor de nosotros, ¿no? O sea, 7 de cada 10 amigas tuyas tuvieron alguien que las violentó. ¿Por qué nadie de nosotros conocemos a un violentador? No me cuadran los números. Están ahí, lo que pasa es que no queremos verlos. Entonces, la chamba es, pues, de poquito a irlos exponiendo y ir diciendo, yo no le entro. Si vas a decir ese chiste misógino enfrente de todo el mundo, me levanto. O sea, me levanto y me quito y me salgo del grupo. O sea, hago algo para que quede en evidencia que yo no soy como tú. Puedo ser diferente. Exactamente. Exacto, o sea, ¿cómo voy buscando a otros que sean como yo y que digan, yo a esa violencia no le entro? ¿Sí? Yo no voy a hacer el mismo chiste. Si hay 8 primos, de los cuales 6 se parten de risa, ¿sí? Y 2 ves que no se ríen, pues ese es tu aliado. Y a lo mejor solo me voy a llevar con uno de mis 8 primos, pues ni modo. Pero ese es el que no se rió. Y todos tienen mamá, tía, prima, ¿no? Pero ese es el que no se rió y el que no compartió la foto. Yo diría que esa es la chamba. Ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Ya estamos sobre el tiempo. Si les parece, bueno, de entrada, por favor, un aplauso enorme a Yale, como siempre, solidaria en nuestra feria. Quiero preguntar, ¿todos tienen cartilla? ¿Todos ya les dieron cartilla el libro? Perfecto. Si me das, José, programa, leo lo que tenemos mañana, porque mañana tenemos varias cosas que les pueden interesar.